Cada día estamos generando una cantidad de datos que es, bueno, casi inimaginable. Pero, a ver, ¿cómo pasamos de todo ese caos de información a un conocimiento que de verdad sirva para algo? Pues hoy vamos a seguir exactamente ese viaje. Es que vivimos en medio de una auténtica avalancha de datos. Si lo pensamos un poco, están los registros de servidores, las transacciones que hacemos online, todos los dispositivos del Internet de las cosas. Es un diluvio constante de información que por sí solo es totalmente caótico e inmanejable. Y es justo aquí donde empieza la historia. Vamos a seguir el rastro de los datos, desde que no son más que ruido digital hasta que se convierten en una especie de brújula que nos ayuda a guiar decisiones súper importantes, decisiones estratégicas. Vale, vamos a meternos en faena. La primera etapa de este viaje es básicamente poner un poco de orden en todo ese caos inicial. O sea, hay que domar el flujo de datos en bruto. Y para eso hay un proceso que es, bueno, es fundamental. Este proceso se conoce como ETL, que son las siglas de extraer, transformar y cargar. Podríamos imaginarlo como el portero de una discoteca, el que controla la calidad, el que se asegura de que solo los datos que son fiables y consistentes entren al sistema. Es el primerísimo paso y, sinceramente, sin él, todo lo demás se vendría abajo. A ver, ¿cómo funciona esto? Se divide en tres fases muy claras. Primero, la extracción. Es como si recogiéramos agua de un montón de ríos distintos. Después viene la transformación, que sería como la planta potabilizadora. Aquí se limpia, se filtra, se aplican reglas, por ejemplo, unificar formatos de fecha o quitar datos duplicados. Y por último, la carga. Es como distribuir esa agua ya limpia y lista para usar a su destino final, que podría ser un gran almacén de datos. Muy bien, ya tenemos los datos limpitos y fiables. ¿Y ahora qué? Pues el siguiente reto es conectarlos todos para poder tener una visión completa, una visión de conjunto. Y aquí, ojo, porque hay una distinción que es clave. Mientras que el proceso ETL se centra sobre todo en mover físicamente los datos de un sitio a otro, la integración de datos busca algo más. Su objetivo no es tanto moverlos, sino más bien ofrecer una panorámica completa, como si todos esos datos de repente vivieran en el mismo sitio. ¿Y cómo se consigue eso sin tener que mover los datos? Pues con una idea bastante ingeniosa, la base de datos virtual. Imagina que es como un catálogo unificado de varias bibliotecas. El catálogo no tiene los libros, pero sabe perfectamente dónde está cada uno. Así, cuando pides algo, él va, lo busca y te lo trae todo junto, pero sin haber tenido que duplicar la biblioteca entera. Es muy eficiente. Claro, tener datos tan potentes e integrados es una pasada, pero también implica una responsabilidad enorme. Y eso nos lleva directamente a la siguiente parada del viaje, el marco de reglas que lo controla absolutamente todo. Aquí hay que diferenciar dos cosas que suenan parecido, pero no lo son: gobierno y gestión. El gobierno de datos es la estrategia, es el plan maestro. Define las políticas, los estándares, es el qué hacemos con los datos y el por qué. La gestión, en cambio, es la ejecución, la táctica. Es el cómo se llevan a la práctica esas políticas en el día a día. Dentro del gobierno de datos hay reglas que no son opcionales, que vienen de muy arriba. Un ejemplo clarísimo es el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos. Y aunque es una ley europea, su impacto es global y básicamente define cómo hay que tratar los datos personales para proteger los derechos de la gente. Y lo más importante es que este reglamento da un poder real a las personas. No hablamos de conceptos abstractos, ¿eh? Son herramientas súper concretas, como el derecho a saber qué datos tiene una empresa sobre alguien, a pedir que los corrijan si están mal o incluso a solicitar que los borren por completo. Es el famoso derecho al olvido. Hemos hablado de procesos, de reglas, de tecnología, pero vamos, que nada de esto funciona sin la gente, sin la experiencia humana. Así que ahora vamos a ver quién está detrás de todo esto, quiénes son los que supervisan el viaje. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que los datos no solo fluyan, sino que además sean seguros, se usen de forma ética y sobre todo que aporten valor? Pues vamos a conocer los roles clave de este ecosistema. Arriba del todo, en la parte más estratégica, está la figura del Chief Data Officer, el CDO. No se mete tanto en el día a día, sino que tiene la visión global, cómo los datos pueden ayudar a cumplir los objetivos de la organización de forma segura y legal. Es, digamos, quien define el destino del viaje. Luego tenemos al Data Steward. Este es un rol mucho más de campo, por así decirlo. Son los custodios de conjuntos de datos muy concretos. Actúan como un puente para asegurarse de que un dato signifique lo mismo para el equipo de negocio que para el equipo técnico.
El ingeniero de datos es el arquitecto, el constructor de todo esto. Es la persona que diseña, construye y mantiene esas tuberías por las que fluyen todos los datos. Su gran reto es crear sistemas que sean robustos y eficientes para que la visión del CDO sea posible. Y por último llegamos al analista de datos. Es como el detective de la historia. Coge todos esos datos ya limpios, ordenados y gobernados y se pone a buscar patrones, a crear informes. En definitiva, es quien consigue extraer el conocimiento. Es quien hace que los datos cuenten una historia. Y esto nos lleva a una idea que es fundamental. Ninguno de estos roles trabaja solo en su rincón. La gestión de datos es, en esencia, un deporte de equipo. Necesita una colaboración constante para encontrar el equilibrio perfecto entre hacer los datos accesibles, pero a la vez mantenerlos seguros y con calidad. Y así, al final de este viaje, llegamos a la pregunta del millón, porque el objetivo real nunca fue simplemente acumular montañas y montañas de información, sino transformarla en sabiduría. Y eso deja una pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Qué tiene más valor, los datos en sí o la sabiduría que podemos sacar de ellos?